Hola chicos, hoy vengo a compartirles un tips, no varios, cómo podemos empezar a analizar el mercado, ¿no? Normalmente uno cuando va a empezar a analizar se sienta en su computadora a ver una gráfica y no sabe ni por dónde empezar, se siente confundido. Eso es más cuando uno está en los inicios o incluso cuando uno ya tiene cierta experiencia de que uno se siente y no encuentra absolutamente nada, no sabe uno qué operar, tendencia, nada, uno literalmente solo ve y se confunde y le da mucha frustración porque quizás haya mucho conocimiento, pero a la hora de accionar uno no sabe por dónde empezar, ¿no? Entonces, pues hay formas sencillas de empezar a hacer el análisis del mercado, ¿no? Em, Sencillo, muchachos. Vamos a empezar eh, siempre, pues, con obviedad del mercado, ¿sí? Vamos a tener en cuenta, a hacer unos apuntes acá para que tener en cuenta cómo empezar a analizar el mercado. Primero vamos a ver obviedad del mercado. En obviedad del mercado es básico, ¿sí? Muy básico pero funcional. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno va a empezar a analizar, uno tiene que empezar a desarmar un rompecabezas para, pues, obviamente, volverlo a armar, ¿sí? Es decir, yo empiezo a analizar el mercado, pues yo tengo que buscar por dónde empezar, qué tengo que hacer. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a organizar mi estrategia, digamos que desde dónde, desde qué temporalidad, qué zonas, tendencias, o sea, todo el orden que uno puede empezar. Sí, pues entonces yo digo, obviar el mercado porque el mercado es muy obvio, ¿sí? ¿Por qué obvio? Porque si el mercado sube, él va a tener que bajar. Y si él baja, él va a tener que subir. ¿Sí? Así de obvio es. ¿Qué pasa? Es tan obvio que a veces no es como que ya bajó y ya va a subir. No, tiene que tener unos parámetros que si uno los puede encontrar a la hora de analizar, puede obviamente tener un análisis más certero y puede encontrar la zona donde él va a subir, ¿sí? Porque obviamente, digamos, en este caso, si nosotros vemos este movimiento, pues uno dice, él está cayendo, ¿sí? La obviedad tan obvia, válgame la redundancia, es que siempre vamos a vender caro y comprar barato. La idea es que ustedes identifiquen dónde vamos a comprar barato y a vender caro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Creí que no estaba grabando. ¿Qué pasa? Es tan obvio, es eso, que compramos barato y vendemos caro, pero entonces hay que identificar, véanlo como hay varias formas de ver el mercado. Una vez es ver por compradores y vendedores. Es decir, ustedes dicen, este precio les pareció interesante al mercado y pues llevaron el precio a un precio más caro para después encontrar un precio que a los vendedores les gusta y vender, ¿sí? Veámoslo así o de otra manera es sencillo. Ya el precio lleva mucho tiempo cayendo. Eso es otro parámetro que podemos tener en cuenta. Ya el precio lleva mucho tiempo cayendo y él tiene que hacer una corrección del movimiento más grande que sería todo este, ¿verdad? Él tendría que hacer una corrección, vendría siendo esta corrección, ¿sí? Entonces, podemos guiarnos por eso. Eso también es una forma de guiarse, ¿sí? Entonces, sencillo, nosotros vamos viendo la vida del mercado, pues obviamente está bajando. Hay que identificar, miren, ahí podemos empezar, hay que identificar dónde vamos a comprar. Si nos damos de cuenta, pues él está tocando una zona que es importante, pero no es una zona tan relevante como las que hay aquí atrás, ¿sí? Si nos damos de cuenta, aquí hay una zona muchísimo mejor, más relevante, más fuerte, e incluso, ¿sí? Que esta zona de acá, que ya prácticamente la ha tocado muchas veces. Eso es una pepita de oro lo que les voy a decir. Cuando el precio toca muchas veces un precio, hay quienes les llaman liquidez, hay quienes les llaman... em, order blocks, zona de demanda, zona de oferta, como lo entiendan. Vuelvo y repito y siempre lo voy a repetir. La idea es que ustedes entiendan el término de obviedad del mercado. Pues que si ya él tocó, para mí lo más lógico, pues busquen la lógica. Toca una, toca dos, toca tres, toca cuatro, hasta cinco veces una zona. ¿Qué significa? Que ese precio fue bueno para los compradores una vez, dos veces, tres veces, pero
La pepita de oro que yo les doy es después de que ya fue muchas veces tocado, ya a los compradores no les aparece atractivo ese precio. Y como ya no les parece atractivo, la probabilidad, miren lo que es, la probabilidad, porque nunca podemos decir que es 100%, porque hay veces que él toca muchas veces y puede tocar hasta 7, 8 veces y el precio se puede ir hacia una dirección. Una, dos, tres, cuatro y más veces. Y se fue al alza, eso está bien. Sí, pero ¿qué pasa después de que él ya empieza a caer? Aquí ya este precio deja de ser atractivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya podemos tener una deducción de en qué zonas comprar o en qué zonas vender. Si la zona ha sido tocada muchas veces, es sencillo, pues no vamos a vender ahí porque ya este precio no es atractivo para los compradores. Vamos a buscar un precio más caro. Y si nos damos de cuenta, anterior a este movimiento, hay una zona más cara que sí fue atractiva para los vendedores, y como lo vemos acá. ¿Qué pasa? Em, en el Smart Money hay muchos que conocen este como liquidez, que esto es liquidez, que aquí hay vendedores y creo que era el proceso ir a sacar esto aceptable, siempre es aceptable, yo digo, desde que se elevaron los spreads. A la hora que estoy grabando el video, se elevaron los spreads. Entonces, es obviedad. Entonces, hay quienes le dicen, el Smart Money dicen que es liquidez, o sea que aquí hay dinero y que el precio va a ir a sacar ese dinero. ¿Sí? Entonces, es aceptable también. Obviamente, lo importante es que se entienda el ejercicio de que el precio va a ir a buscar, es decir, en lo que yo entiendo por obviedad del mercado, un mejor precio para poder caer. ¿Sí? Sino que pues hoy en día inventan muchas cosas y cada quien tiene derecho a darle el nombre que quiera. Eso es respetable, obviamente, pero las bases siempre van a ser importantes. Lo más básico y lo que es el mercado. No hay que ponerse a inventar cosas que pues, ya están ahí, que ya están hechas y que hace muchos años están siendo usadas, que han cambiado de nombre, pues que obviamente cada quien tiene su derecho de darles el nombre que quiera. Entonces, ya sabemos esos conceptos. Obviamente el mercado, si baja tiene que subir y si sube tiene que bajar. Hay algo que se llama, pues yo lo conocí como espacios vacíos, también le conocen como liquidez. Hay quienes le conocen como estructura también. Bueno, en fin. ¿Qué pasa? El mercado tiende a rellenar las bajadas y las subidas, dependiendo de la tendencia que lleva. Baja y va y rellena esa misma bajada que sube. Sube esa subida y está rellenando esa subida que hizo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues uno ya va a tener en cuenta que el precio va a ir a rellenarme los espacios que hace, que se le llaman espacios vacíos. ¿Cuáles son los espacios vacíos? Entonces, aquí le va el ejemplo sencillo del último movimiento. Del último momento tenemos todo este espacio vacío. El precio está bajando y él en algún momento va a ir a rellenarme todo este espacio que está dejando acá. Bien sea el 50%, bien sea la totalidad. Ahí hay que analizar otros detalles ya de estructura y bueno, ya, ay hombre, madre que... Mm, disculpen la palabra, pero eh, se quedó tratando de abrir y cerrar el MetaTrader 4, el MetaTrader 5. Entonces, sigamos. Por obviedad, el mercado pues va a hacer esos movimientos. Entonces ya podemos partir de que el mercado podemos empezar a analizarlo por buscar zonas baratas o zonas caras para vender o para comprar. El detalle es esperar esas zonas. ¿Sí? Otra que podemos hacer y que a mí me gusta mucho y les voy a decir, y este sí ya la uso yo personalmente, es buscar la temporalidad. Bueno, para definir, la teoría es la siguiente. Las temporalidades macros, ¿sí? Temporalidades más altas, dominan la temporalidad micro. Es decir, aquí me está indicando hacia dónde hay fuerza, y esto es de muchos, miren, esto es de prácticamente un año, 2 años casi, de movimiento. Entonces, al identificar esos movimientos, podemos saber hacia dónde el mercado se puede ir después de hacer ese movimiento. Entonces, partir de una temporalidad macro nos ayuda mucho a analizar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ejemplo, yo veo que el precio está muy sobrecomprado, ¿sí? Esto me indica que el precio está haciendo una corrección. No hubo rompimientos de estructura con cuerpo de vela, siempre lo voy a repetir, es mejor con cuerpo de vela. Hay quienes usan mechas, también aceptable. Todo es funcional a medida que crean que es funcional. No hubo rompimiento con cuerpo de vela, el precio lo que está haciendo es una corrección y puede ir a rellenar todo este movimiento. Aquí sí hubo un rompimiento, entonces
Si vemos un movimiento, si vemos un rompimiento, simplemente vamos a identificar lo más básico que uno aprende cuando está aprendiendo Forex, y es tendencia de estructura. Entonces, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Sí, uno lo hace, dije alguien, uno lo hace perfecto, pero en la gráfica no es tan perfecto. Si vemos, listo, él hizo acá su último rompimiento, hizo su último bajo alto y lo rompe. Entonces, impulso, retroceso, impulso. Entonces, si yo entiendo ese concepto, yo puedo definir que el precio va a seguir cayendo mucho más, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo impulso, retroceso. Aparte de eso, esta zona no me rompe, lo que hace es crear un doble techo, un triple techo incluso ahí. Y lo que hace, pues, es simplemente dejar esa zona ahí. Sí, o sea, es decir, aquí ya no ya se usó suficiente dinero, llegó incluso que un nuevo máximo y ese nuevo máximo entraron muchos vendedores y el precio cae. Sí, si el precio rompe esta zona de acá, puede indicarse que el precio va a seguir cayendo. Si no, pues simplemente sería una corrección de todo este movimiento y podríamos decir que todo esto es un impulso, viene un retroceso y viene un siguiente impulso. ¿Sí? Esa es una de las tantas formas que podemos identificarlo en temporalidades macros. ¿Sí? En este caso, pues se vería así en semanal. Aparte de eso, en semanal podemos marcar las zonas pues, más importantes. Un ejemplo, esta zona es una zona muy importante para el precio, para el mercado y en este caso para este activo. Es decir, que si yo quiero esperar, puedo esperar el tiempo que sea necesario, dependiendo de ustedes cómo lo vean, para buscar las compras o voy a una temporalidad más baja, identifico una zona en temporalidades más bajas y entro en compra. ¿La idea cuál es? Miren, es sencillo, es identificar zonas dependiendo de la tendencia, si es tendencia bajista o es tendencia alcista. Si el precio está cayendo, digamos, yo no entré en una venta en este precio, el precio está cayéndome, ¿yo qué puedo hacer? Pues voy a buscar una compra o voy a esperar, como va, está cayendo y está en un punto bajo, no voy a entrar en una zona media para venta, no voy a hacer que el precio o siga cayendo o se pause, siga cayendo, me llegue a una zona importante que yo tenga marcada y ahí buscaría un retroceso o una compra porque igualmente, pues en este caso, este activo mueve muchos pips. De igual manera, si uno va a una temporalidad micro, ¿sí? Una temporalidad pequeña de 15 minutos, de 5 minutos hasta de un minuto, podríamos identificar una tendencia alcista, ¿sí? Recuerde que en todos los movimientos macros tenemos tendencias alcistas en temporalidades pequeñas, ¿verdad? Miren, por ejemplo, este movimiento que solo fue un retroceso de la temporalidad diaria en H1 es una tendencia alcista. Miren, esto es una tendencia alcista. ¿De qué está compuesto? Bueno, ya todos creo que ya lo deben de saber. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. El oro tiene una particularidad de hacer casi siempre tres movimientos. Tres movimientos impulsivos, dos movimientos correctivos y después viene el cambio de tendencia. ¿Sí? Obviamente hay que ponerlo en práctica, eso ya viene de las ondas de Elliott o de Wyckoff. Bueno, cada quien lo ve como lo pueda entender. Y la idea es hacerlo sencillo, ¿sí? No complicarse mucho con el tema. Consejo que yo les doy, siempre esperen el retroceso. Si ustedes no entraron, un ejemplo, en esta caída, esperen el retroceso y entran en la siguiente caída. Entonces, un ejemplo, acá el precio está aquí, la verdad, feo, no está cayendo con fuerza. Pero esto es un impulso que viene después de un impulso, un retroceso. ¿Para qué? Para seguir cayendo porque él, por lo que vemos, está haciendo rompimientos de estructura. Bueno, esas son formas de analizar el mercado, altos, bajos. Otra de las formas que usted puede empezar a analizar el mercado es por la zona en la que está. Sí, obviamente yo veo, digamos un ejemplo, yo veo el precio que está ahí, yo ahí no voy a tomar una entrada porque primero puede que veamos una mecha y muchos creen que por la mecha el precio se va a volver inmediatamente, no lo crean. Pero el precio está en una zona donde no hay nada identificado, no hay rompimiento y me está creando es bajos más bajos. En este caso, por rompimiento con cuerpo de vela no lo hay, es decir, que para mí, según en mis conocimientos, esto nada más es un falso rompimiento, este vendría siendo un impulso, esto vendría siendo un retroceso o un doble techo y ahí podríamos entrar en una mini tendencia alcista de temporalidad de 15 minutos o de 5 minutos. ¿Se puede hacer? Claro que sí, y es aceptable, lo podemos realizar porque pues obviamente sería un análisis. Además de que acá atrás tenemos una zona baja que no ha sido tocada y normalmente en el segundo toque el precio puede respetar. Me gusta marcar la apertura, cierre de la vela. Aquí hay quienes marcan el 50%, hay quienes buscan el imbalance, que también es aceptable. Y pues ahí buscar las órdenes de pronto en compra, si no alcanza a tocar. Entonces, son esos los detalles que podemos usar para empezar a analizar. Miren, se vuelve más fácil buscar una tendencia. Entonces,
un tips que les voy a dar para que puedan hacer backtesting de esto, o de cuando van a hacer backtesting es, ¿ustedes qué tipo de movimiento les gustaría agarrar? Entonces, un ejemplo, les voy a dar el ejemplo acá. ¿A ustedes les gustaría agarrar un movimiento así de grande? ¿Ustedes tendrían el tiempo para esperar ese tipo de movimientos? ¿O simplemente con un movimiento así de pequeño como este que le acabo de mencionar, les gustaría? Entonces, dependiendo de los movimientos que a ustedes les gusten, van a hacer lo siguiente. Van a ir a ver, se van a enfocar primero en todo el tiempo que lleva cayendo. Segundo, en la estructura que hizo para poder hacer esa subida. Tercero, en los horarios que los movimientos se presentaron los mejores movimientos, ¿sí? Un horario aceptable, bien sea Nueva York, bien sea Londres o incluso así puede ser, porque a veces el oro tiende a hacer movimientos fuertes en otros horarios. Entonces, dependiendo de los horarios que se hagan esos movimientos, pues ustedes pueden hacer backtesting. Entonces, ustedes marcan dónde inician. No necesitan borrar velas, tampoco es tan necesario realmente hacer eso, ¿sí? Simplemente marcan la zona, cómo se generó, qué hizo, vela envolvente, estructuras, algún patrón em, de estructura, hombro, cabeza, hombro, banderín, bueno, todo es aceptable. Yo he visto mucha crítica hacia las estructuras de mercado y son aceptables, pero obviamente no podemos tener en cuenta solamente una estructura banderín o un hombro, cabeza, hombro, si no tenemos un rompimiento de estructura, si no tenemos una tendencia, si no tenemos una zona, todo, hay que combinar eso, ahí ya es donde entran los detalles de combinar todo lo que es importante para el mercado y obviamente para definir hacia dónde se puede ir, ¿sí? Entonces, yo en algún momento, hace mucho tiempo, yo cuando miraba las gráficas, yo decía, pero ¿cómo? ¿Qué vio la caja entró, digamos, un ejemplo, en una venta? Pues muchachos, hay una zona, es tendencia bajista, si yo lo veo por obviedad, yo veo que esto es un impulso, que por obviedad esto sería un retroceso en H4 y que pues tendría un siguiente impulso, ¿no? Son cositas que a veces uno no quiere ver, pero que están ahí. Sí, entonces es lo mismo, está en un punto bajo, yo busco una zona, la marco, miro el patrón de velas, miro la estructura, ustedes una de dos, o esperan el impulso y esperan el retroceso, o se van de una vez entrados, pero aquí es donde ustedes tienen que asumir riesgos, porque hay gente que entra por velas, hay gente que entra por horarios, hay gente que entra por zonas. Entonces, todo es aceptable, porque cada vez que uno analiza el mercado o uno ya empieza a deducir hacia dónde se puede ir, uno está inclinando la balanza a favor de uno, ¿sí? Porque el mercado es 50 y 50, usted tiene 50% de probabilidades de que o suba o el precio caiga. ¿Sí? Entonces, esas son las posibilidades. Solo tenemos dos direcciones. Y aquí es donde pues uno no quiere verlo y donde uno no se da cuenta que los números siempre van a estar a nuestro favor, solamente hay que, cuando hablan de plan, hay un detalle, cuando hablan del plan de trading, para mí en lo que yo entiendo del plan de trading es más verlo de una manera de tener reglas, pero para entrar y salir. ¿Cuánto porcentaje me siento bien? ¿Cuánto porcentaje estoy dispuesto a arriesgar para no afectar mi psicología? Más no, el plan de trading es el setup como tal, porque pues igual como les digo, el escenario puede presentarse y simplemente es ejecutar la orden y ya las probabilidades van a jugar a nuestro favor por un análisis hecho. Entonces es más, bueno, yo entré aquí y voy a dejarla correr hasta el primer soporte. Muy buen plan. No, yo voy a entrar y apenas me haga una caída, me salgo. No, yo entro y a las 11 de la mañana o 12 de mediodía cierro. También, es los parámetros. No, yo voy a dejar correr, no me importa hasta el soporte. También. Todo eso es aceptable, pero eso tiene que estar apuntado. Entonces, enfóquense en hacer backtesting siempre en las zonas importantes. Recuerden que tenemos la balanza a nuestro favor a la hora de analizar. Analicen, dependiendo de cómo quieren hacerlo, un ejemplo, si van a analizar este movimiento de caída, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, la zona como empezó, qué rompimientos de estructura hizo acá en temporalidad de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos. De igual tener importante la zona que sea de H4, no es como que una zona de 15 minutos y ya no, es mejor las zonas más grandes. ¿Qué otra cuestión podemos tener en cuenta? Es el tema de ir a las temporalidades, porque en todas las temporalidades encontramos tendencias. Si un ejemplo, en H1 podemos encontrar, bueno, esta tendencia alcista, esta bajista. Aquí vemos cómo tal la acumulación, pero si vemos más cerca, pues podemos ver un movimiento que si uno pues llega a agarrar, digamos, un ejemplo, este movimiento, es un movimiento muy bueno, de 2 días, este movimiento, de 3 días, este movimiento. Entonces, todo eso es aprovechable
a medida que vamos analizando el mercado. Entonces es recomendable pues que obviamente lo tomen de esa manera, ¿no? ¿Cómo empezar a analizar el mercado? Probabilidad, subir o bajar. Solamente eso, vamos a agregar simplemente los conceptos que ya conocemos. Y si está en un punto bajo, pues es lo mismo. ¿Qué tal? Un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes entren aquí, marquen bien su zona y pongan su entrada. Está la probabilidad de que se dé, pues porque está sobrevendido, es una buena zona, solo la toca una vez, entonces va a subir. Si el precio se da, ahí es donde ustedes dicen, ah, así es como estos traders que entre comillas llevan mucho tiempo hacen esas entradas en esos puntos. Y confiar en el análisis, porque yo creo que más importante es confiar en el análisis, que a veces es difícil de que confiar, pero eso es con experiencia, con trabajo, con backtesting, con práctica y error, porque uno comete a veces muchos errores y eso cuesta una que otra pérdida, pero cuando lo logran, una sola ganancia puede generar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, eso les quería comentar hoy. Obviamente hay muchos más detalles que podemos tener en cuenta, pero considero yo que estos son los más, bueno, es para empezar a analizar. Yo empiezo a analizar así, yo busco tendencia, veo que el precio está cayendo muy rápido, no me ha hecho un retroceso interesante, como por ejemplo como este. Entonces, si no me ha hecho un retroceso como este, yo voy a buscar hacer voy a mirar a ver si el mercado en algún momento de aquí abajo me hace un retroceso como este, interesante. Sí, obviamente sería, dirían muchos, va contra la tendencia, sí, pero si en un movimiento de estos yo puedo sacar el porcentaje que necesito, yo entro, sí, y se puede dar a mi favor. Si el precio no se da a mi movimiento, pues en algún momento lo hará y o va a cambiar de tendencia o simplemente cuando haga un retroceso más pequeño, pues me voy con él en ventas y opero con la tendencia. Eso es otra de las cuestiones que podemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso les quería dejar. El próximo video les voy a compartir otros detalles más después de ver cómo empezar a analizar el mercado. Entonces, yo creo que eso es una de las formas, ¿no? Igualmente, si de pronto hay más dudas, pueden escribirlo en los comentarios y pues obviamente tendré en cuenta para seguir subiendo contenido. Hacerlo más fácil, hacer esto más fácil. Esto es muy sencillo. El mercado solo tiene dos direcciones. Busquen extremos, entren los extremos, que yo creo que es mejor. Miren, por lo menos esto es un extremo y es bueno. Obvio, está el riesgo de que nos saque un stop, pero si se da, los profits siempre van a ser 3, 4, 5 veces más de lo que se está arriesgando. Siempre coloquen stop loss, no vayan a operar sin stop loss. Entonces, ahí les dejo ese dato, muchachos. Igual, si de pronto no trato de hacerlo sencillo, si de pronto no me entienden, pues trataré de subir mejor contenido o hacerlo más sencillo. Entonces, no se olviden darle me gusta, compartir y nos vemos en el próximo video.